Orange. Pues efectivamente, un operador de telecomunicaciones que entra dentro del mundo financiero. Pero no ha sido la primera vez. Orange ya había dado algunos pasos en el mundo financiero antes. Por ejemplo, Orange Cash. Esto existe en España. Existía, en cualquier caso, un wallet, pago por el móvil, cashback también, como en otros bancos. Y, sobre todo, una experiencia de Orange Money. Orange Money, transfer de dinero entre números de móvil, principalmente en África. Más de 30 millones de clientes y el mismo número de transacciones que un gran banco francés. O sea que en realidad Orange, bueno, un operador de telecomunicaciones sí, pero quizás también algo más. Y ese algo más, pues finalmente ha sido Orange Bank. Si Evo es un banco raro, Orange Bank, pues yo creo que todavía no sabemos muy bien cómo definirnos. Es un banco disruptivo por su propia naturaleza. Somos un operador de telecomunicaciones, un gigante de las telecomunicaciones que entra en un sector normalmente tratado por gigantes. Los que habían intentado antes entrar entraban con otro tipo de empresas, métodos de pago, wallets, etc. Pero nunca con un banco de verdad. Y la otra razón por la que hemos sido realmente disruptivos es porque hemos empezado a introducir en el público francés, que no es el mismo que el público español, hemos empezado a introducir nuevos servicios, nuevas propuestas de valor que en Francia no era, bueno, no es que ni se imaginaban. Tendríais que ver los distribuidores de billetes en Francia, los cajeros, comparados con lo que había aquí hace 15 años. Aquí hace 15 años estábamos muchísimo mejor. Esta es la parte divertida. La gente se cree que hemos inventado el pago por el móvil, así que Apple, lo siento mucho, pero es Orange Bank el que ha inventado el pago móvil. El 2 de noviembre de 2017 lanzamos el banco en Francia y se basó principalmente en cuatro propuestas, funcionalidades de valor para nuestros clientes que para vosotros quizás son normales. Transferencias a números de teléfono, la inmediatez, el pago con el móvil y el bloqueo de la tarjeta. Esto en Francia no existía. Los únicos que lo hacían eran los Revolut y los Number 26, no sé si os suenan estas neobanks, que venían de otros países. Pero en Francia esto de aquí no existía. 30.000 clientes en 2 semanas y 100.000 en 4 meses. Hoy ritmo de 20.000 aperturas de cuenta por mes, o sea que no está mal, pero no puedo decir exactamente el número y próximamente quizás en España. ¿Qué nos diferencia a nosotros en el mercado francés y en los próximos mercados en los que vamos a intervenir? Es que tenemos un potencial enorme teniendo en cuenta que venimos del telco. Por 2 razones. Una, porque podemos crear experiencias que unen los 2 pilares de la experiencia prácticamente cotidiana. En nuestra casa es la conectividad y las finanzas. Y la otra razón es que tenemos una red de distribución que es enorme y que además tenemos 23 millones de clientes. Solamente cogiendo una pequeña parte de los 23 millones de clientes de Orange Telco en Francia, nos convertimos prácticamente en el banco online más importante de Europa. Hoy pues vamos a hacer rápidamente y muy rápidamente cómo se diseñó esta parte. Vamos a hacer un focus más en retail, cómo se diseñó este banco y este onboarding de Orange Bank. Phygital Experience, hemos hablado esta mañana sobre Phygital Experience. Nosotros solamente hacemos la Phygital Onboarding Experience. Quiere decir que no hay nada más por ahora en nuestro banco 100% digital que se realice en las tiendas. No están preparadas ni de manera legal, ni de manera de distribución, ni diferentes aspectos no lo permiten, pero podemos hacer el onboarding. ¿Qué es lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue definir los principios de experiencia. Antes, esta mañana, hemos hablado de los ultracuerpos y yo pues, realmente me he asustado. Digo, a ver si voy a ser yo también un ultracuerpo. No tenía claro de lo que iba a hablar Humberto. Sí, Humberto, no tenía muy claro de lo que iba a hablar, pero al final respirado tranquilo porque en realidad hemos hecho justo lo que explicaba. Somos diseñadores, es un banco que ha empezado teniendo en cuenta el diseño como parte estructural de la propuesta de negocio y lo primero que hicimos fue pues, dar un paso atrás, dar un respiro. Había muchas ideas. Éramos 15 personas al principio del banco, había mucho por hacer, mucha ambición, el proyecto más importante de Orange en el año, pero queríamos dar un paso atrás. Y ese paso atrás era para entender a los clientes, entender qué es lo que necesitaban, qué era su experiencia actual en los bancos que existían ya en Francia y por qué un operador, qué sentido tenía que Orange, de golpe, se metiera en el mundo bancario. ¿Es que lo iban a aceptar? ¿Es que era algo que la gente lo percibía como normal o no?
Entonces, lo que hicimos, bueno, hicimos bastantes estudios que voy a enseñar rápidamente y creamos unos principios básicos de experiencia. Esto nos acompañó todo el tiempo que hicimos el proceso, todo el proceso de concepción. Es una herramienta de decisión. Cada momento que teníamos una duda, nos referíamos a estos principios de experiencia y nos ayudaban a nunca perder la coherencia ni perder el hilo de hacia dónde teníamos que ir. ¿Cómo lo hemos construido? Básicamente con 3 pilares. El primero es el ADN del banco. El ADN del banco es importantísimo. ¿Quién queremos ser? Son los valores, la misión de las empresas, el porqué de su existencia. Y esto es muy potente, sobre todo en Orange, un operador histórico, somos los correos franceses prácticamente, y hay un poder interno muy potente y además muy inteligente. O sea, nunca hay que dejarlo de lado. Esta parte del ADN del banco es importante. Después unimos los estudios internos. No compramos un banco exactamente, nos unimos con un banco que existía y recuperamos todos los datos. Se ha dicho más de una vez que todos son datos, pues los hemos recuperado y los estuvimos analizando también antes de decidir hacia dónde íbamos. Y lo tercero fue una investigación de usuario. Esto es prácticamente la parte más importante y se puede acabar ahora el tiempo. Tomar el tiempo necesario para hacer una investigación de usuario. Nosotros hicimos entrevistas, hicimos más de 30 entrevistas individuales con prototipos. A veces el banco era simplemente un banco por SMS, no había más. A veces era una inteligencia artificial que era completamente transparente, estábamos en otras aplicaciones. Hicimos muchos conceptos que nos ayudaron a entender cuáles eran las motivaciones de nuestros clientes. Esta parte de aquí se puede hacer con entrevistas, podéis hacer un design sprint, hay muchas técnicas para poder hacerlo, pero es fundamental para saber hacia dónde vamos. Estos 3 pilares crearon pues, básicamente 6 principios de experiencia cliente, que los podríamos haber escrito todos en una sala de reunión, pero la potencia de ellos es que están hechos con el cliente. Se adapta a necesidades de sus usuarios, debe ser garante de los intereses, pedagógico, humano, seguro, etc. Y esto lo declinamos en recomendaciones, para que sea ya todavía más operacional. Hicimos principios básicos y le dimos una operacionalidad a esos principios. Por ejemplo, que el banco fuera 100% móvil, palabra que hizo confundir a la gente al principio del banco porque pensaban que no teníamos tarjetas bancarias, que no teníamos nada, ni chequeras. Chequeras todavía se usan en Francia. Y esto nos perjudicó un poco, pero el hecho de que un cliente pueda hacerlo todo sobre su móvil es una decisión estratégica. Y todo lo que se vaya a hacer a partir de ese momento tiene una importancia. Cuando volvamos a reflexionar una nueva funcionalidad, nos vamos a referir a estos principios y tenemos que pensar que tiene que entrar en el móvil. Después de estos principios básicos muy generales, pero que nos ayudaban a operacionalizar, espero que exista esta palabra en español, la experiencia, pues nos dedicamos a crear los Customer Journey. No voy a explicarlos todos, lo más importante es que mapeamos todos los Customer Journey del banco de manera colaborativa y end-to-end, es decir, miramos absolutamente todos los aspectos que tocaban cada Customer Journey antes de crearlos, antes de crear el banco. Proceso colaborativo, todo el mundo, riesgos, jurídicos, etcétera, estaban presentes. Y sobre todo, nosotros también tenemos una inteligencia artificial que aprende cada día más. Le hemos enseñado a hablar francés, le enseñamos a avanzar cada día. Y lo más importante de visualizar es un poco lo que decíamos. Un póster hace que la gente colabore, efectivamente, pero además nos hace ver en qué momentos es más pertinente introducir esa inteligencia artificial, ese soporte, a veces humano, en el Customer Journey del cliente. Cuando visualizas todo, ni lo intervienes demasiado ni intervienes poco en su vida, en sus momentos de verdad. Como hicimos el Customer Journey, hicimos en la parte retail, hicimos un Experience Map, en el que está el Journey, las maquetas, el tiempo, las fases, las acciones, las emociones del cliente y de los empleados, y los puntos de ruptura. También se ha dicho antes, la experiencia del empleado, importantísima. Esto hicimos una Experience Map gigante que tiene 5 metros de largo y 6 metros de algo impresionantemente grande, pero que nos sirvió muchos workshops y muchas discusiones. Vemos al principio pues, las emociones, aquí están los vendedores, las acciones, las diferentes fases, el tiempo. Hay que pensar que en una tienda de Orange la mayor parte de clientes que suscriben al banco han venido para suscribir una oferta de convergencia, teléfono, televisión, etc. No querían banco. Entonces van a estar 1 hora, porque no somos muy rápidos tampoco, van a estar 1 hora, al cabo de 1 hora decimos, pero tenemos un banco, y van a decir, vale, pues adelante. No todos los vendedores pueden vender banco, entonces esta persona tiene que esperar, gestión de esperas.
como correos. Hay que gestionar esa espera, hay que hacer que esa espera sea útil. Y eso solamente pudimos empezar a verlo cuando mapeamos toda la experiencia. Y al final de la experiencia también estaba la salida de la tienda. La persona lleva 1 hora y media en la tienda, ha suscrito un teléfono móvil, quizás no se lo lleva con él, a lo mejor una línea de teléfono fija y al final un banco, pero no tiene nada. Intentamos trabajar sobre la materialización también del acto de venta del banco. Y no nos quedamos solo en esta parte que diríamos la parte del escenario hacia el cliente. Lo que mapeamos también es toda la parte detrás. Lo que yo digo muchísimo en la empresa, porque a veces nos confunden, somos diseñadores, no somos artistas y nosotros hacemos para que lo que se diseña, la experiencia de cliente que se realiza, pueda ser asumida por el banco. La podamos llevar lo más real posible a las manos del consumidor. No vale la pena hacer algo que el mismo banco no puede soportar. Introducimos en estos mapeos, en estos pósters gigantes, introducimos el modelo de relación, el Salesforce Journey, trabajamos con Salesforce, las operaciones, las diferentes interfaces, los partners, los datos y qué porcentaje de omnicanalidad tenemos en cada fase. En la tienda, por ejemplo, en el retail, sabíamos que hay ciertas fases del onboarding que solo se pueden hacer en digital. Y esto, pues al menos lo sabemos. Quizás no es ideal porque efectivamente el cliente no podemos marcarle siempre por dónde tiene que ir, pero pues a veces tenemos que asumir nuestras limitaciones. Sacamos un banco en 15 meses y entonces tampoco podíamos cubrir todos los aspectos. Pero al menos esto nos permitió tener una visibilidad antes de salir de cómo íbamos a tratar a nuestro cliente. Muy importante las operaciones. Lo que decíamos antes también de bottom-up, pues trabajamos muchísimo con la gente de operaciones para optimizar sus procesos, pero también para entender sus problemas y ajustar la experiencia deseada en consecuencia. Pues básicamente hicimos esto para el retail, trabajando con Orange Telco, gigante, hay que tener cuidado con las tiendas, es la vitrina, es muy difícil intervenir, pero conseguimos crear una experiencia suficientemente potente. No sé si lo he dicho, pero el 60% de las suscripciones son retail hoy en día en nuestro banco. Así que el poder de la distribución es fundamental. Lanzamos. Y después de lanzar viene la última parte, los 3 puntos básicos que podemos decir en este corto tiempo es volver a hacer la mejora continua y volver a ver al cliente. Muchas veces nos quedamos en la parte verde que hemos visto antes, bueno, muchas veces nos quedamos simplemente en la visión de la empresa. Decimos, yo quiero ser así, no vemos ni a los usuarios ni nada y lanzamos el servicio. Esto al final es un fracaso, por eso había que ver los usuarios al principio, pero también hay que verlos al final. Una vez ya estás en marcha y todo funciona, tienes que recuperar datos. Datos cuantitativos, estos somos muy buenos, analytics, datos, NPS, encuestas de satisfacción, pero sobre todo datos calitativos. No hay que tener miedo de ir a ver y observar la realidad del servicio, pero en las tiendas. Y así que es lo que hemos hecho. Hemos ido a las tiendas, hemos observado, hemos hecho análisis, hemos hecho síntesis de lo que hemos descubierto. Observamos los escaparates, cómo el banco se integra dentro del universo de telecomunicaciones, de Orange Telco. Hay que tener en cuenta que hay momentos comerciales de Orange Telco que son importantes y que hay que respetar, porque al final somos una vertical de negocio, pero minoritaria. Cómo nos integramos, por ejemplo, el tótem este amarillo, cómo podemos integrarnos en las fachadas, cómo el producto hay presencia entre los teléfonos, vemos que el banco se integra poco a poco dentro de las tiendas, tenemos cajeros también que están de Orange Bank y miramos también las herramientas de trabajo de los vendedores, de los comerciales, la experiencia empleado. Vemos las zonas reservadas, muy importante. Teníamos dificultad al principio, pensábamos que quién iba a coger un banco, quién iba a suscribir un banco en una tienda de teléfonos en el que te van a preguntar el salario, no tienes mucha intimidad, tú has ido ahí a por un iPhone y no quieres realmente que el de al lado sepa cuánto cobras o dónde vives. Pues creamos zonas de confidencialidad. No siempre funcionan como deberían funcionar, pero hemos creado zonas de confidencialidad que permiten a los vendedores que pueden vender el banco, que no son todos, el crear un ambiente agradable para que el cliente se sienta bien en una agencia de Orange. Análisis. Pues acumulamos datos porque hacemos entrevistas y pedimos datos en las tiendas y muchísimos cuadernos rellenos de inscripciones como esta. Cientos de páginas que los diseñadores rellenan una tras otra simplemente haciendo una observación del día a día de la tienda. La síntesis, y con esto acabaré. El primer contacto, fundamental. Si el empleado no se siente suficientemente atraído por el producto, no lo va a vender.
la suerte que tenemos en Orange Bank es un producto simple, sencillo, y el vendedor, además, le damos un reto de vender un producto gratuito, cosa que ellos normalmente no hacen. Así que esta parte, y esto es un poco la curva emocional abajo, a ellos les va estupendamente. La confidencialidad, pues vimos que algunos de estos espacios de confidencialidad todavía no son suficientemente adaptados a la parte de un banco, a suscribir una oferta bancaria. Tenemos que trabajar mucho y esto a la emoción el lado emocional del vendedor le impacta bastante esa incomodidad, y esto hay que tenerlo en cuenta. Los problemas técnicos. Hay problemas técnicos que nosotros, desde nuestro punto de vista, dijimos, bueno, no serán importantes, se pueden subsanar. Esto crea una tensión al vendedor que es enorme, un estrés de saber si va a funcionar o no antes de realizar la venta. Ese momento de decir, ¿lo vendo o no lo vendo? Simplemente porque puede que haya un problema técnico. Quizás esta parte la dejamos un poquito de lado y hay que retomarla. La experiencia retail tiene que ser perfecta en el punto de vista técnico. OTP. Otra cosa muy interesante, teníamos Analytics, quedan 2 minutos, teníamos Analytics de la parte digital, por eso el Phygital al final todo se encuentra en el mismo lado. Teníamos Analytics que nos decían que para poner dinero en la cuenta, que es una obligación al abrir una cuenta bancaria, había mucha gente que no ponía el dinero. Ya había hecho todo el proceso, nos había dado datos, informes y no daba el dinero. Nos dimos cuenta en las tiendas que en realidad la gente, el número de teléfono, como es un pago por Internet, se tiene que verificar con un OTP, que reciben un SMS con el código, tienen que poner el código, pues muchísima gente no ha dado de alta su número de teléfono en su banco y mucha gente también no ha actualizado su número de teléfono en el banco. Es decir, que falla esta parte del proceso, simplemente les encanta pagar con tarjeta, pero nunca lo habían hecho. Y es un pago por Internet, no es un pago por el aparatito de tarjetas, es un pago por Internet. Así que nos hemos encontrado con este tipo de sorpresas que al final nos ayudan. Y lo más divertido de los vendedores es que dicen que al final la persona contrata el servicio y puede incluso pagar la compra que ha hecho Telco con Orange Bank porque está disponible de manera inmediata. La parte emocional, muy importante, proponer una experiencia cliente en ese momento es fundamental para que haya un enlace fuerte entre el cliente y nosotros. Y ya para acabar, los 3 puntos que verán un poco claves: invertir tiempo en la definición de la visión de la experiencia cliente, fundamental. No podemos pasar 3 meses, ese tiempo se va a ganar después. La parte de definir de manera colaborativa con todo el banco riesgos jurídicos, gente que quizás pensamos que no están en la misma onda que nosotros. Sí, hay que darles el buen mindset para que nos ayuden a crear nuevas experiencias. Los usuarios forman parte del antes, después y durante el proceso creativo. Y al final, algo que se olvida muchas veces es que la experiencia cliente es business. No estamos por lo bonito, estamos para vender más. Y ya está. No hay música, ni me cortan el micro.